Estar aquí delante de todos ustedes y me regocijo en las cosas que Dios ha hecho y lo que me ha dado a entender para mostrarlo a todos los que están aquí y todos los que están allá viendo a través del internet. Y es algo muy deseado y muy que Dios realmente ya ha trabajado en mí. No es que de repente cayó, porque nosotros tenemos la palabra de Dios que la tenemos para meditar, y meditando en la palabra es que vamos entendiendo qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él quiere transformar y qué es lo que Él quiere que sintamos, porque nos hace de una manera cambiar nuestra forma de pensar, y de tal manera el pensamiento cambia el sentimiento. Entonces vamos alineando todos los desequilibrios, todos los desequilibrios que están en nosotros se van formando, tomando equilibrio, tomando forma, la forma que a Dios le agrada, para que nosotros seamos conforme a lo que Él ha dicho. No conforme yo soy así, que era una de las formas que yo usaba antes, no. Yo soy así y a mí nadie me cambia. Pero sí se puede cambiar. Y se puede cambiar para muchísimo mejor, para agradar a Dios, para que los árboles aplaudan todo lo que se está escuchando, porque una vez que se sale por nuestra boca se transmite hacia la creación enteramente, y entonces hay un regocijo total en la creación por lo que nosotros transmitimos. Entonces yo voy a empezar, le he puesto el título a la palabra que voy a transmitir, la redención. Ahora se me va a hacer un lío a mí para manejar esto aquí. A ver. La redención es un estado mental. ¿Por qué es mental? Porque, somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma, espíritu. Entonces, en el alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y entonces, de ahí es que yo quiero partir del versículo Isaías 51:11. ¿Ya está? 51:11. Sí, 51:11. Yo voy a leer de aquí, porque si empiezo a voltear para allá y para acá, las gafas no me dan. No puedo estar. ¿Ya está? Voy a hacer así, ¿ok? Bueno, Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Tomemos en cuenta el verbo volverán. Por ahí, meditando yo, cuando dice volverán, quiere decir que como que hemos estado apartados, hemos estado lejos de algo de algún lugar donde estábamos antes. Y entonces volveremos a Sion cantando. Es un estado, ¿no? Y pensaba yo, volverán, o sea que yo estaba fuera de lugar, ¿no? Fuera de un lugar importante. Ciertamente los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. En el 12 dice, yo soy vuestro consolador. Todos sabemos que el consolador es el Espíritu Santo de Dios. Dice aquí,
en el Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, a ver, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Voy a repetir el 22. Habiendo purificado vuestras almas. Entonces yo estaba pensando en el alma, y ¿cuál es el alma de nosotros? ¿Dónde está el alma? ¿Perdón? En el alma está en nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, ¿no? Y por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal. Entonces, quiere decir que estábamos en un momento muy desubicados de lo que realmente, según mi experiencia, ¿no?, de lo que realmente Dios ha querido hacer, y desequilibrada en cuanto a la manera de ser totalmente vamos a decir, en el mundo, en la vida, en la familia, en todas partes, porque, o sea, al tener un pensamiento errado y un desequilibrio ahí, no quiere decir que estaba loca, no, sino desequilibrio que no está de acorde con lo que Dios quiere o Él desea en nosotros. ¿Sí? Entonces, pues hay un desequilibrio, o sea, como andar cojo de una pata, más o menos así. Por más que se ande con la muleta, no se anda en equilibrio. Está en desequilibrio. O puede ser que un ratito estuviera equilibrada con la muleta, pero medio se me mueve la muleta o pierdo el control de eso, entonces estoy en desequilibrio. Y es lo que sucede con nuestra alma, que ella normalmente está acostumbrada a emociones y está acostumbrada a lo que me alegra momentáneo, lo que aprendo momentáneo, me aferro de eso, al ratito se me olvidó, porque la mente no es que tú coges algo y lo aprendes y se te queda ahí para siempre, ¿no? Podemos que lo aprendí ahorita, pasaron 2 horas, se me olvidó, y ya estoy otra vez en el desequilibrio del que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, de eso se trata el tema, de que conseguir ese equilibrio que Dios nos ha dado y nos quiere dar. Y el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos, está hablando de renacer. Hemos escuchado muchas veces aquí en este escenario de prédicas de ser renacidos por la palabra. Nacer de nuevo por la palabra. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
El ordenador me está haciendo unas pasadas aquí. A ver. La sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Esas obras muertas son algo que nosotros salimos y entramos, ¿no? Salimos y entramos. Estamos en la obra muerta de que dice la palabra de Dios que no permanecer en las obras muertas, si lo parafraseo así como Pablo lo dice, estar en el arrepentimiento de obras muertas. Quiere decir que, o sea, estoy todos los días con el pecado que hice o el error que hice hace tantos años en mi familia, en mi trabajo, con mis mejores amigos, con nuestros padres, y permanecemos ahí como dando vueltas en el desierto, da vuelta para allá, da vuelta, 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 y atormentándonos porque no hemos entendido que hay que transicionar y entender que dice la palabra de Dios en Isaías, dice, si confesare vuestros pecados, el Señor es bueno y te perdona. Yo soy bueno, o sea, el Señor es bueno y te perdona y no se acuerda más de tu pecado, el tuyo, el mío y el de todos. Entonces, pero nosotros, como no hemos entendido, seguimos con la culpa dándonos latigazos con lo que hemos hecho. Y de eso se trata de que nosotros entendamos que eso ya pasó, ya me arrepentí y hay que ir a otro lugar en cuanto a espiritualmente se refiere. Y el adversario es un sistema pensante, o sea, mi pensamiento, ese es el adversario, un sistema pensante que, o sea, está en nosotros y está en el mundo entero. Y ese adversario me arrebata mis cosas, mi paz, mi familia, hasta amigos, porque queremos ser y diferentes a ser, no, pero queremos hacer que ellos sean como nosotros somos. Y nosotros no podemos obligar a nadie. Por eso Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros vengamos nosotros mismos por convencimiento propio hacia el lugar que Él quiere llevarnos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo conocía a Débora mientras yo conocía al Señor, paralelamente. Y entonces resulta que yo conocí a Débora y en la iglesia donde yo me congregaba, me enseñaron que es malo tener santo. De repente Débora me invita a su casa, yo voy a su casa, veo el santico, le digo, Débora, tú no puedes tener ese santito ahí. Sí, pero ese me lo regaló mi madre. Débora, eso es un pecado. Tira ese santito porque eso es del enemigo. Y Débora ama su santito, se lo dio su madre, es un recuerdo de su madre. Y yo le doy tanto la lata a Débora que ella tira su santo y resulta que ella lo tiró, pero permanece el recuerdo, el santo, lo que le dio su madre en su corazón, en su pensamiento, y hasta es capaz que ella lo lleva a los sueños porque era un regalo de su madre. Entonces son maneras erradas que nosotros tenemos de querer convencer a la gente y resulta que el convencimiento no va por ahí, va por aquí. Diga, va por mi mente. Va por mi mente. No va por obligar a nadie a nada, ni a dejar cosas, ni costumbres obligándolo, sino que uno mismo se convenza y entienda que no es de esa manera como Dios opera o quiere operar en nosotros. Amén. En Juan 18, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En un momento que nosotros le damos el lugar a Él que corresponde, Él va a convencernos del error, de justicia, de juicio. Él nos va a convencer. Nosotros no podemos obligar a nadie porque, o sea, sería
una forma hipócrita de hacer las cosas porque Tabita obligó a Débora a hacer eso. Es una forma hipócrita y además que encima le hago un dolor a ella. ¿Estamos? Le hago doler a Débora porque yo la hice dejar un recuerdo que tenía de su mamá. En Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseáis desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Observemos, crezcáis, no que permanezcamos en el mismo lugar. Es como si tenemos una plantita, si tú le vas dando agua a tu plantita, la plantita naturalmente, no importa que no sea rápidamente, ella va a echar sus raíces, va a dar sus hojitas, sus flores, etc. Y así es como el Señor pretende que suceda con nosotros. Tampoco es que vamos a decir, no, vamos despacio, no, al Señor no tiene ninguna prisa, que es verdad, pero resulta que lo que nos estamos atrasando somos nosotros mismos. En Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí estamos hablando otra vez de la mente, ¿no? Que es la mente la que tenemos que trabajar y, vamos a decir, como desarmar lo que está en la mente y volverlo a armar con lo que conviene y con las cosas de Dios, para poder vivir en esa armonía que Él nos quiere dar. En Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros. Ese es el apóstol Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, estamos con la palabra y la decimos cada rato, pero con los miembros estamos haciendo algo totalmente diferente de lo que Dios ha dicho. O sea, no es para que uno se sienta culpable y lo dice más otra vez, porque, o sea, de equivocarse tantas veces que nos vamos entrando en cuenta y entendiendo que no es la manera correcta. Romanos 7:24. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No deja de ser un peso, vamos a decirlo, ¿no? Que yo me sepa la palabra, hable palabra de Dios para arriba y para abajo, y de repente no es solamente de hablar o de pensar, es que de repente yo tengo una contradicción con alguien, y entonces yo sé que yo tengo que perdonar y tengo que estar en armonía, yo lo sé, pero de repente estoy hablando con alguien y yo tengo una cierta, o tuve con alguien cierta inconveniencia, y resulta que vienen y me preguntan, oye, ¿te acuerdas de Fabián? Vamos a decir Fabián, que aquí no hay ningún Fabián. De Fabián, y de una vez mis órganos se ponen terriblemente mal, y ya se me cambió la armonía y la alegría y el gozo y la sonrisa que traía, porque me nombraron a Fabián.
Y de eso se trata, de que nosotros vayamos madurando aquí, mutando, cambiando, para lo que Dios quiere hacer, para lo que Dios quiere que nosotros consigamos y vayamos a por más. Porque no es que quede ahí la cosa, hay muchísimo más por conseguir. En el momento de que yo vaya entendiendo cada una de las cosas que Dios va haciendo en mí, mi aflicción desaparecerá cuando haya mutado mi mente y armoniza y puede gobernar todo mi cuerpo. O sea, no vamos a andar con la pata coja, como digo yo, ¿no? En Isaías 51:1, vuelvo atrás. Y los redimidos de Jehová volverán y tendrán a Sión con alegría. Vendrán a Sión con alegría. Es la acción del estado original. Aquel estado original en que estábamos en el principio. Porque la palabra de Dios dice que estábamos en él antes que el mundo fuera. ¿Sí? Es un estado espiritual, no es un estado emocional. O sea que cuando lo vamos consiguiendo, nosotros estamos muy seguros y convencidos y creemos de que ya no estamos ahí y respirar y sonreír porque ya he superado esos inconvenientes en los que por los que estuve manejado por este sistema del mundo, porque es el sistema del mundo el que maneja la mente, diríamos. Pero quien le da el permiso, es porque no es que estamos ahí porque sí, es porque algo hicimos mal, ¿no? Para que hayamos estado en esa mente reprobada donde Dios nos puso, ¿no? Dios nos puso en ese estado de mente reprobada por algo que hicimos ahí. Estábamos en el principio con Él y en ese principio, cuando estábamos ahí en Él, antes de venir aquí, hicimos algo que nos hizo caer en esas mentes reprobadas, porque no tomamos en cuenta a Dios, ¿no? Como se leyó antes. En Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Otra vez habla de perfección. Porque aunque uno se sienta el menos de todos, Dios nos ama. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que vamos en ese estado de paz, de gozo, como dice el versículo, en alegría, ¿no? La relación con Cristo no es emocional, lo repito, es espiritual. Es muy importante creer en nuestra mente y asimilar todo lo que Dios dice de nosotros, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Dios quiere siempre darnos todo lo que Él ha prometido y nosotros tenemos que razonar y entender que Dios no cambia. Él no dice, porque tú hiciste o dijiste algo equivocado, entonces ya no eres parte de mí, apártate. No. Tenemos la palabra que nos edifica, que nos redarguye, que va cambiando nuestras formas y maneras erradas. Y en el mismo Isaías 51:11 dice: mostrar 22, que ahí dice que Sion, donde está la congregación de los primogénitos. A ver. Ya. Un momento que me salí de aquí. Ok. El Hebreo 12:22, sino que
os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se pueden imaginar estar en esa congregación? ¿Qué habla el 22? Yo porque no estoy trabajando directamente con él. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a llevarnos en nuestra mente lo que Dios está hablando en nosotros, que no es que lo está hablando Tabita, es palabra de Dios. Hacerla de nosotros, llevarla con nosotros, meditar en ella y pensar que no nos hemos acercado a cualquier lugar. Marquito, sube al 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, vamos transformándonos en ser justos y perfectos. Que por ahí el pensamiento nuestro, la mentirita que está dentro de nosotros, puede decir que no hay ningún perfecto. Si lo hay, aquí está escrito, hechos perfectos. Si los hay, y si no los hay, se están formando. Nos estamos formando. Amén. En Isaías 51:11, otra vez, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Y eso quiere decir que eso no quiere decir que no ocurran cosas que no nos afecten. Nos suceden cosas como a todo ser humano que está en la tierra. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Para otros puede ser locura, para los que se pierden. ¿De qué se pierden? Se pierden de lo maravilloso de estar en paz y en gozo y tener una mente despejada. Y en armonía con el Creador y con la creación. A ver. En 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Podemos hacernos esclavos de los hombres desviando nuestros sentidos hacia su propia opinión y separándome de la verdad, que es la palabra de Dios. Eso puede suceder muy a menudo porque nos podemos encontrar con personas, no, tranquila, Tabita, tranquila, Hilda, tampoco te cojas las cosas tan profundamente así de lo que Dios ha dicho. Tampoco es que no. No, sí es como Dios dijo, sí es. Solamente que cuando tú haces el equilibrio, nosotros mismos, para no nombrar personas, nosotros mismos hacemos ese equilibrio de lo que conviene
y de lo que no conviene, de lo que me ayuda y de lo que no me ayuda, lo que me perjudica. Yo misma razono y entro en conocimiento, en conciencia de que eso no me conviene, ¿ok? Pero nos podemos encontrar las piedritas de tropiezo que habla la palabra, que dice, no, tampoco que hace falta que leas la Biblia todos los días. Vamos a ver, ¿me dejo gobernar por ellos o por el espiritual que está en mí, que me dice que sí, es así? Porque hay muchas maneras en que nosotros podemos distorsionar las cosas o salirnos de la verdad. Eso nunca va a faltar. Personas que nos quieran, no que te van a decir, no vayas a la iglesia y no creas en Dios, pero como dice la palabra, ¿no? O una tilde, una coma, o puede ser alguien que te diga, no, tampoco es que te tomes tan en serio las cosas de Dios. Si las cosas de Dios son en serio y con respeto. Hay que ponerle mucho respeto y mucha seriedad. Las cosas de Dios, Dios es amor, pero también Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Cuando nosotros estamos ahí entre sí y no, bueno, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzgaba de nadie. Hablamos antes del espiritual, ¿sí? Del natural, perdón. El natural no entiende. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzgaba de nadie. En el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Está escrito que tenemos la mente de Cristo. Lo que tenemos que hacer es dejarnos equilibrar nuestra mente. Es decir, nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, sentimientos y voluntad. El alma es la que siempre nos juega en contra de lo que la palabra de Dios está diciendo. El alma siempre quiere convencernos de lo contrario. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En el 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tenemos que examinarnos, y si no nos examinamos, quiere decir que no estamos teniendo una intimidad con Dios. Porque teniendo la intimidad con Dios es que estamos al tanto de lo que está operando en mí, en nosotros. Al tener una relación con Dios, Dios, el espíritu siempre está dispuesto, pero el alma no. Entonces, al no haber una relación, una comunión con Dios,
no podemos estar enterados ni estamos al tanto de esa operación gloriosa que Él está haciendo. Por lo tanto, o sea, no le estamos dando lugar a Dios. Y esto se consigue solamente permitiendo que esa palabra entre en nosotros y fluya para que haga lo que Dios ha dicho que va a hacer. Tiene que penetrar hasta los huesos y hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Yo tengo que dejar que la palabra penetre en mí a través de todo y discierne los pensamientos del corazón. No es que yo voy a discernir el corazón de otros, el corazón mío, el propio, está hablando de mí, se trata de mí. No estoy preparando a que yo tengo que saber lo que hacen los demás. Es lo que yo estoy haciendo, más que todo erradamente, que está en contradicción, está en oposición con todo lo que Dios dice, con lo que Dios quiere hacer, y yo no me dejo formar. La aflicción de lo que hice ya no me perjudica porque yo me he dejado formar. O lo que dijeron, lo que dije. Nos vamos perfeccionando. No nos podemos quedar en ese arrepentimiento de horas muertas, de las que habla Pablo en Hebreos 6:1. Ser miserable no es no tener dinero, sino no usar las capacidades que tenemos dentro de nosotros. En Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. El 11:3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y le hará entender. Dígale a su vecino, la palabra me hará entender. Dios me hará entender a través de su palabra. Y le hará entender diligentemente con temor de Jehová, en el temor de Jehová. No juzgará por lo que ven sus ojos, ni por lo que oyen los oídos. ¿Por qué no juzgará por lo que oye o por lo que ven sus ojos? Porque resulta que ya mis ojos, mis sentidos ya no están extraviados. Mis sentidos han vuelto al lugar donde Él los quiere tener ocupados en. Y ser vigilante de mí misma, no vigilante de los de afuera, sino vigilar al natural en mí y estar en ese dominio propio que Dios nos quiere dar. Puede decir que me ha dado también, porque es palabra viva. Y cuando nosotros todavía no estamos muy seguros, pues bueno, todavía no lo he conseguido, pero voy a la meta, ¿no? Como dice Pablo, prosigo a la meta. Entonces, ya no ando, cuando yo estoy conversando con alguien,
con mis ojos puestos en los demás, sino soy vigilante de mí misma, de lo que yo hago, de lo que yo digo, no por lo que escucho que han dicho, porque esas son cosas que nos distorsionan del lugar de donde debemos estar, nos hacen salirnos del lugar sencillamente, nos desequilibran. Estamos pendientes de lo que dijeron y cómo me miraron, y como me miró X persona, me miró mal, entonces ya me pongo triste. Me pongo triste porque Rita me miró mal y yo estoy hablando con Débora, pero yo estaba aquí hablando con Débora, pero estaba mirando cómo mira Rita. Estoy ocupada de cosas que no debería estar ocupada. Estoy ocupada de lo que no conviene. ¿Por qué? Porque los sentidos están distorsionados y porque la mente no ha alcanzado esa madurez que debería tener. No está, la mente todavía no ha alcanzado lo que Dios quiere hacer en mí. La palabra de Dios matará al impío que habita en mí, con la palabra que hablo, y la creo, y estoy segura de que Él está hablando conmigo, y que soy el que está siendo tratado por la palabra, que está siendo tratado por Él, por el verbo, por la santa palabra que me quiere sacar de mis prisiones, porque la palabra, a la medida que nosotros la vamos como poniendo en práctica, entonces ella va rompiendo, va traspasando. Entonces ya yo no me resisto más a esa verdad gloriosa que está escrita, porque me hace entender diligentemente para qué es la palabra. Dios nos ama a todos, y si pensamos que Dios ama más a mí o a esta iglesia y a los de afuera no, estamos en un error. Estamos en un desequilibrio muy grande con nuestro Creador, con la creación. Y al estar en desequilibrio con el Creador, con la creación, con el planeta, no podemos esperar que las cosas vayan fluyendo conforme yo quiero, porque entonces estoy desestimando a otras personas, hasta personas que no conozco. O sea, estoy en desequilibrio con personas que yo no conozco. Tan grave es el error de aquí, que estoy desequilibrando con el planeta entero, sin conocer personas, sin conocer... pero eso no quiere decir que no desequilibre, porque fíjese que la palabra tiene vida, y conforme yo hable, entonces se va haciendo un eco en toda la creación, y eso repercute en mí, alrededor de mí, en mi familia, en todo. En todo. Pareciera que no, pero sí es así. Es así porque no estamos operando conforme a Dios quiere que yo opere. No estoy siendo de la forma que Él quiere que yo sea. Entonces, al estar en eso, todo desarmoniza y que es en contra de Dios o no está de acuerdo con lo que dice, entonces mi pensamiento me juega en contra, y después no nos explicamos por qué las cosas se ven así o por qué pasan estas cosas, ¿no? Entonces, la idea es que
que nosotros no nos vayamos de aquí en el mismo estado, por lo menos que pensemos un poquito que en el error que yo estoy cometiendo, en dónde está mi pensamiento, en qué estoy yo poniéndome o apegándome, porque puede ser que yo me apego en una cosa que no conviene, que a la final me juega en contra. Y o sea, a la manera que uno mismo es el propio enemigo de uno mismo, porque estoy de acuerdo con lo que no es de Dios, en vez de ir a nivelando, transicionando, tomando lugar de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios quiere hacer. Y para terminar voy a hablar de Romanos 14:5. Al final, aquí, donde dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si puede subrayar, Marquito, por favor. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ya Jesús hizo su parte en la cruz y esta parte la tengo que hacer yo. La tengo que hacer yo. No me tengo que hacer más grande que otros y tampoco menos. Iguales. Y de hecho, hacerme servidora de otras personas. Porque es muy importante ese equilibrio. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El redimido, hablando de mente, el redimido tiene la mente distinta, tiene gozo y alegría. La aflicción no tiene lugar en el redimido. Eso nos da confianza. Cuando nosotros entramos en esa confianza que está escrita, que estamos convencidos de nuestra mente, de ese maravilloso trabajo que Jesús hizo en la cruz, que Él hizo por nosotros, por nuestra salvación, por esa transformación de nuestra mente, y tomamos nosotros en cuenta a Él, y nos vamos dejando moldear por la palabra, y vamos dejando que esa palabra penetre en nosotros y haga lo que Dios ha dicho que va a hacer, porque la palabra es palabra viva y tiene que penetrar en nosotros y nos va transformando y nos va llevando a ese maravilloso lugar, Sión. Sión, el estado de la mente. Yo estoy convencida de que Dios está haciendo algo en mí. Estoy convencida de que Dios está transformando mi mente. Estoy convencida de que Dios y que cada uno de nosotros aquí tenemos esa disposición hoy de dejar que el Espíritu Santo de Dios opere en nosotros y haga eso que Él quiere hacer. Porque yo digo, sí, Señor, heme aquí, para que me transforme la vida, para que equilibre todas esas cosas que están jugando en contra de nuestras vidas.
y solamente tenemos que regocijarnos de las cosas venideras, de lo que Dios va a traer nuevamente en nosotros. Y le doy gracias a Dios por su palabra. Y quiero invitarlos a que ofrenden y le den un aplauso al Señor por su maravillosa palabra y por el